paz de Dios sea con todos ustedes, muy queridos hermanos en cualquier parte del mundo que nos están viendo en el consultorio del alma. Hoy queremos hacer la segunda entrega de esta secuencia que estamos llevando a cabo sobre los instrumentos que Dios puede usar, a la cual le hemos titulado Vasos en casa del alfarero. Y nos vamos a referir a esos vasos que la Biblia llama vasos para honra. Cuando el apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le decía: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y encontramos en la historia de la alfarería judía, de la cual sacamos esta conclusión, porque todos los vasos que el alfarero judío hacía también están contenidos curiosamente en la Biblia, hablándonos de los vasos en la casa de Dios, de personas que Dios usa de diferentes maneras y para diferentes cosas en su reino, para diferentes ministerios. Y nos acordamos en este día que en la casa del alfarero en Israel había un vaso al cual, cuando el alfarero lo sacaba del horno, lo titulaba vaso para honra. La historia dice que esos vasos titulados de esa manera eran los vasos que se vendían en la alfarería judía. El cliente venía y lo llevaba a casa y los usaba específicamente para ponerlos, según las costumbres hebreas, frente a las puertas donde el anfitrión esperaba una visita de honor, y allí ponía un vaso con agua fresca para cuando su invitado llegara tuviera la apreciación de cariño, de que alguien desde adentro lo quería honrar, poniéndole eso tan vital para la vida humana, el agua, en un vaso que iba a honrar a la visita al beber agua fresca, incluso antes de entrar a la casa del que lo invitaba. Así, cuando el caminante venía de muchos kilómetros, de muchas distancias, para atender la petición de su amigo, llegaba allí y encontraba una vasija de agua fresca que le iba a quitar la sed del camino, que iba a refrescar su vida internamente. Y luego de tomar aquella agua fresca, refrescante, entonces entraba a recibir el agasajo del saludo, de la cena y todo lo que el anfitrión había preparado para su invitado. Eran vasos de honra puestos en la puerta, honrando a la visita que se recibía en casa. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de esas personas que son vasos de honra en la casa de Dios. Ya hicimos alusión a la escritura de Pablo a Timoteo diciendo que en la casa de Dios hay personas que son instrumentos o vasos para honra. Son santificados, son útiles al Señor y son dispuestos para toda buena obra. En la palabra de Dios encontramos una alusión bendita al mejor vaso de honra que la Biblia nos puede mostrar. Se trata del Señor Jesucristo. Una vez en Juan capítulo 4, en el versículo número 10, Él está teniendo una gran conversación con una mujer necesitada de Samaria que había venido al pozo de Jacob a sacar agua. Ella recibía, parece, amantes en su casa, y esta mujer venía al pozo de Jacob para poner el agua tanto en su casa como quizás para la gente que venía a visitarla, y le ponía ese vaso intentando honrar a la visita. Aunque era una mujer llena de iniquidad, esa era la costumbre que tenían allí en las zonas de Samaria y de Israel. Pero cuando llega al pozo de Jacob, encuentra a alguien que le pide a ella de beber. Era Jesús haciendo el inicio de la conversación para luego brindarle a ella lo que el versículo 10 dice que Él le brindaría si la mujer lo pedía. Ante la duda de la mujer sobre con quién estaba conversando, el Señor le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y luego en el versículo número 14, cuando la mujer se asombra y le pregunta: ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? El Señor le dice a ella:
mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De modo que el Señor está funcionando en ese momento como un vaso de honra, brindándole a aquella mujer sedienta de felicidad, sedienta de paz interior, y que había buscado en este mundo y en el pecado saciar el hambre interna y la sed interna sin buenos resultados, y ahora encuentra al manantial de la vida eterna, brindándole un agua bendita que no estaba en el pozo de Jacob, un agua especial que, a decir del Señor y también experimentado por millones de cristianos en la historia evangélica de 2000 años de historia, hemos tenido la experiencia de que el agua que Cristo nos da es un agua que sacia eternamente. La mujer bebió de esa agua, y la historia, la trampa de la historia maravillosa es que la mujer finalmente se da cuenta que estaba delante del Hijo de Dios, a quien primero le llama posiblemente profeta, después le llama Señor, hasta que finalmente la mujer se da cuenta que está delante del Mesías de Israel y bebe de él a tal modo que se va a Samaria para invitar a todos y decirles: vengan. Ahí está en el pozo de Jacob alguien que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y la mujer bebió del agua de la vida eterna de alguien llamado Jesús, que estaba conectado con el Padre. Y era Dios y era hombre, y como hombre buscaba siempre la intimidad con su Padre Celestial para poder dar del agua eterna a las personas que venían a él para ser saciados. Tanto ella como Samaria bebió ese día. El Señor se quedó algunos días allí, y muchos de los samaritanos creyeron en él y pudieron, al creer en Cristo, satisfacer esa sed de paz y de felicidad que hay en todo ser humano. En Juan capítulo 7 encontramos otro lindo episodio de Cristo siendo un vaso de honra que da de beber a las personas que llegan a él buscando la felicidad. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el apóstol Juan, que escribía, dijo: esto Jesús lo dijo acerca del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él. Cristo es el vaso de honra, dador a todo el que llega a su vida del agua que salta para vida eterna, del agua que sacia eternamente, que indiscutiblemente está relacionada con la persona del bendito Espíritu Santo de Dios. Por eso, en la casa de Dios encontramos también hoy día esos vasos para honra que citamos de la carta de Pablo a Timoteo, de gente que son vasos de honra en la casa de Dios. ¿Quiénes son hoy día esos vasos de honra en la casa de Dios? Son hermanos y hermanas que viven en una íntima comunión con el Señor, que ellos viven adorando al Señor, que han experimentado el dulzor de estar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Son personas que no andan a velocidad en la vida sin conectarse primero y durante el día con la fuente que salta para vida eterna. Y a causa y como efecto de esa comunión íntima con Cristo, ellos están llenos del Espíritu Santo. Personas que están llenas de la vida de Dios. Y son vasos de honra porque las personas que van llegando a su vida encuentran en esas personas, cuando ellos le hablan, cuando le aconsejan, cuando los saludan, encuentran que esas personas que llegan sedientas, llenas del fragor de la batalla, agonizando frente al golpe de la vida diariamente, ellos se encuentran en estos hermanos que son vasos de honra, gente que les dan a beber de un agua de consolación, de paz, de alegría, que solamente Cristo puede dar por la llenura del Espíritu Santo en los corazones de los que se acercan a Él. Al mirarte en este día,
en cualquier lugar del mundo en que tú y yo coincidimos, me doy cuenta que quizás eres una persona sedienta de felicidad, sedienta de paz, de alegría, y has buscado en diferentes medios cómo saciar una sed que a lo mejor es una sed inconfesa. No lo has dicho a nadie, pero sabes que te falta algo. No lo quieres comentar por vergüenza con alguien, pero has buscado en diferentes cosas y momentos de la vida, como esta samaritana de Juan capítulo 4, y todo lo que has encontrado es agua sucia. El pecado es como el agua sucia, es como el agua inmunda, y aparentemente sacia la sed de felicidad momentáneamente, pero la persona tiene que volver a pecar para experimentar algún momento de placer y otros largos momentos de dolor y agonía, porque siempre el pecado deja sed por más. Te invito en este día a que entiendas que solamente Cristo es la persona que te puede dar del agua que salta para vida eterna, porque el Padre lo mandó a este mundo para darnos de su vida a nosotros. Y también si te conectas con personas en la casa de Dios que son vasos para honra, que están llenos del Espíritu Santo, como aquel Bernabé que era hijo de consolación, que dirigió al apóstol Pablo ya llamado por Dios y lo presentó delante de los apóstoles del momento, que todavía dudaban si Pablo era realmente un auténtico discípulo de Cristo o no. Y el Señor te tiene en la iglesia personas que te pueden ayudar a guiarte al agua que salta para vida eterna. Esto es el Espíritu de Cristo que está servido para todos los que tienen sed. Pero también te hablo a ti, hermano, de la casa de Dios, que estás buscando de qué manera Dios te va a usar. Y qué bueno que tú recuerdes que en la casa de Dios, hoy estamos en el segundo vaso, hay vasos de honra. No es tu ministerio quizás ser un gran maestro de la palabra de Dios, o posiblemente no eres un pastor que alimenta al rebaño con enseñanza pura de la palabra, pero Dios te ha escogido para ser un vaso de honra que da una palabra de ánimo, que da una palabra fresca, que puede ofrecer consuelo al que está agonizando y le parece que el mañana se hunde frente a sí. Pero Dios te ha elegido como un vaso de honra para las personas que llegan a tu vida, no solamente en la congregación tan bella como estamos juntos. Oh, qué alegría congregarnos, porque allí el Señor envía esa agua y bendición y vida eterna. Pero aún en tu trabajo, o en tu escuela, o en tu vecindario, o en el teléfono, hay gente que te llaman sedientos, pidiendo una palabra de guianza, de orientación, y tú eres un vaso de honra en la casa de Dios que puede servirle del agua de vida eterna a los que vienen a tu vida sedientos de paz. A ti te quiero recordar que no pudieras dar de lo que no tienes. Por eso es compulsorio para cada persona que va a ser un instrumento o un vaso de honra en la casa de Dios, cuánta conexión nos hace falta tener con la fuente de vida eterna y de agua eterna que se llama Dios. En el libro de Jeremías, Dios se quejó con Israel y Él dijo: ustedes me han dejado a mí manantial de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y el Señor te quiere usar con una palabra de ánimo, de consuelo, de tranquilidad, de sosiego. Así que identificas esta verdad bíblica como que tú eres un vaso de honra. Recuerda, necesitas estar en intimidad con el Señor. La intimidad con el Señor permite que no hagas nada plástico. La intimidad con el Señor permite que no hagas nada solamente desde el intelecto. La intimidad con el Señor hace que te veas como aquellos que se dieron cuenta que Pedro era Pedro, discípulo de Cristo, aunque él lo quiso negar, y le decían: aún tu manera de hablar te descubre que has andado con Jesús. Dios necesita en su casa, en su iglesia, hombres y mujeres que tengan tanta intimidad con el cielo. Él requiere, hoy día más que nunca, cuando el mundo se tambalea a veces como un ebrio y la gente no sabe dónde ir, y lo han probado todo y siguen vacíos y sedientos de paz, Dios requiere hombres y mujeres en su casa que pasen tiempo en su presencia.
para que a causa de esa bendición ocurra que tú seas alguien lleno del Espíritu Santo. Y cuando hables, cuando aconsejes por teléfono o frente a frente, cuando des una palabra de fe a la gente que Dios permite que tu vida toque, la gente diga, me voy saciado, esa persona está llena de lo que yo venía a buscar. Es que Dios usa instrumentos humanos. Es que los ángeles quieren, pero a ellos les está vedado por el momento ministrar a los seres mortales con el Evangelio. Tienes que usar a hombres y mujeres como tú y yo, débiles, llenos de errores, pero que estamos como conductos, como vasijas en las manos del Señor, para que a través de nosotros Dios manifieste el agua que salta para vida eterna. Que el que la bebe no muere jamás, porque sabemos que si aún esta morada que es de aquí, de la tierra, se deshace un día, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que esta agua sirve para aquí y también sirve para la eternidad. Que Dios permita que toda persona que está en audiencia en este momento sienta un llamado de Dios, tanto a beber de Cristo, como la mujer samaritana bebió, como aquella gente de la fiesta de los tabernáculos de Juan 7 oyó al maestro de maestros que los invitaba a beber del Espíritu Santo. Como Pablo decía a Timoteo, ese es el instrumento llamado de honra en la casa de Dios. Y primero buscando esa agua también la puedas dar a otro. Cuando nos llenamos de Dios, también podemos dar de Dios. Pedro le dijo junto con Juan al hombre en la puerta hermosa del templo de Jerusalén, en la puerta de Nicanor, le dijo al hombre que estaba allí paralítico, en lo que pedía la limosna, pero tenía sed por dentro. Dijo Pedro, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y un vino nuevo de alegría entró a ese hombre cuando vio que el poder de Dios que estaba en Pedro y se lo ministró ese poder al cojo, el hombre fue sano. Y dice la palabra que se levantó y entró con ellos en el templo, saltando y brincando y alabando al Señor, lleno de gozo porque había bebido no solamente de un milagro físico, sino también del milagro de aquel Jesús que Pedro y Juan predicaban. En este día te brindo que no vivas la vida con sed. Cristo es el agua que salta para vida eterna. Él es la peña de Oreb, que un día Moisés tocó con la vara, y aunque airado, Israel bebió del agua que era Cristo. Y Él la brinda hoy día. Él fue herido en el Calvario para que esa piedra brote agua por la eternidad. ¿No quieres? Dile a Cristo, Cristo, ven y sáciame. Tú eres el principal vaso de honra en la casa de Dios. Y si le pides con fe y con humildad, Cristo vendrá a tu corazón a darte un agua que jamás te va a faltar, el agua de vida eterna. Tú, mi hermano, asegúrate que Dios te pueda usar para darle de esa agua que has recibido del Señor a otros miles que también necesitan beber un agua refrescante del río de Dios. Este es el pastor Eliseo Rodríguez de la Iglesia Evangélica Monte de Sion aquí en Miami, que te invita a recibir el tercer programa sobre vasos en la casa del alfarero, en la próxima entrega de Consultorio del Alma. Paz a ti y al Israel de Dios. Amén.